muy buenos días. El día de hoy hablaremos en este pequeño espacio sobre el aparato de Golgi, su función, su estructura y el papel que desarrolla dentro de las células. Bueno, pues me presento, soy Estefania Melellora Rivera, estudio la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato. Bueno, pues sin más, comencemos con la exposición. Y bueno, pues principalmente, ¿qué es este aparato? Pues este es un orgánulo celular que ayuda con la fabricación y empaquetamiento de proteínas y lípidos, en específico de aquellos que son exportados por la célula. Se encuentran en todas las células menos en los glóbulos rojos. En esos sí no se encuentran, pero de ahí en más, en todas las demás sí se encuentran. Este consta de varias unidades que son denominadas dictosomas. Estos se forman de 4 a 6 sáculos frenestados. Frenestados quiere decir que forman un laberinto, como se muestra aquí. Es un pequeño laberinto que están apilados y se separan de 20 a 30 nanómetros. En las periferias de dichos sáculos hay vesículas que son de diversos tamaños dependiendo de lo que vayan a transportar. La cara más proximal al núcleo es la cara cis o cara de formación, que es de forma convexa, y la más fenestrada, o sea, la que tiene más como laberinto. La superficie que mira el núcleo está en vesículas y túbulos y es la red cis. Las vesículas provienen del retículo endoplasmático rugoso y se llaman vesículas de transcripción. Poseen un revestimiento tipo copy. Los túbulos son resultado de la fusión de estas vesículas. En esta fusión se habla de una fusión homófila, quiere decir de membranas iguales, que requiere proteínas RAP y SNARM. Estos túbulos se van a desplazar por microtúbulos hasta fusionarse con el compartimiento cis, que es la cara más próxima a la membrana plasmática. Es conocida como la cara distal, cara trans o cara de maduración. En la superficie de esta se forma la red de túbulos y vesículas. Esta, pues como acabo de decir, pues es la red trans. De esta cara se desprenden pequeñas vesículas que van a emigrar a lisosomas con enzimas lisosómicas y vesículas mayores con destino a la membrana plasmática, que incluyen la renovación del glicocálix. Para esto se utilizan, como podemos ver, este es el lisosoma, las enzimas lisosómicas o hidrolíticas, y esta es glicocálix, como se puede ver. ¿Cómo son los dictosomas? ¿Cuál es su estructura? Bueno, pues estos dependen de microtúbulos, como de proteínas citoplásmicas. Se asocian a las membranas del complejo de Golgi, confiriendo al dictosoma su integridad, o sea, dependen de microtúbulos y de proteínas citoplasmáticas. Se conoce como proteínas de la matriz de Golgi y se agrupan en Golginas y GoRAPs. Son proteínas filamentosas que estructuran un armazón para mantener la estabilidad de las cisternas. La membrana del complejo tiene una estructura trilaminar, es de menor espesor que la plasmática. Aumenta su espesor desde la cara cis hasta la cara trans, o sea que las caras van aumentando su espesor dependiendo de cuál cara sea. De esa forma es como se marca. ¿Cuáles son los componentes de la membrana? Bueno, pues de proteínas es el 65%, y de lípidos es el 35%. En las proteínas hay 400 proteínas diferentes, entre las que se encuentran hidrolasas y peroxidasas específicas. También hay enzimas específicas que se utilizan que pueden ser glucosiltransferasa,
y sulfotransferasas. Estas son los dos tipos y se pueden ser de diferentes. Entre estos dos grupos existen diferentes enzimas. En las membranas de sacúlo 6 y trans tienen una bomba de protones que acidifican la luz, o sea, al interior de las cavidades del complejo de Golgi, favoreciendo la silización y sulfatación. ¿Dónde se encuentra? Puede localizarse en células secretoras entre el núcleo y el ápice, en células falciformes como fibroblastos musculares y lisas, ambos en los polos del núcleo, en células plasmáticas por todo el citoplasma, se puede localizar en el centro celular junto al núcleo, es donde dentro del citoplasma por el centro celular junto al núcleo. También en las células vegetales merisméticas se ocupa extensas áreas del citoplasma. Por lo general siempre lo encontramos en el citoplasma por la zona donde está el núcleo. Dentro de las células así lo podemos encontrar. Y como podemos ver, aquí es como se observa cómo se encuentra el aparato de Golgi. Con la ayuda de un microscopio electrónico se revela que en células secretoras desde la cara trans se desprenden vesículas de secreción que van hasta la membrana plasmática a liberar su contenido. La participación que tiene el complejo de Golgi en la secreción proteica fue investigado por radiotografía utilizando leucocina tritriada. El experimento con leucocina tritriada en células de Franca que sintetizan amilasa. Esta determinó que a los 3 minutos el marcaje radioactivo del retículo endoplasmático se veía activo, y luego a los 20 minutos y luego a los 90 minutos. Esto declaró que pues sí tenía una participación en la secreción proteica por medio de este experimento. Modificaciones en los glúcidos unidos a proteínas. Bueno, como sabemos, el primer paso de las modificaciones de las proteínas puede ser la glucosilación, que como sabemos es en el retículo rugoso. Las diferencias entre los oligosacáridos de las proteínas maduras se deben a modificaciones posteriores cuando pasan por el complejo de Golgi. Como sabemos, las proteínas pasan por diversos orgánulos, y en este caso al momento de pasar por el complejo de Golgi también sufren diversas modificaciones estas proteínas. Ok, ¿qué modificaciones llegan a sufrir estas proteínas? Bueno, por ejemplo, los oligosacáridos unidos a nitrógeno es un tipo único de oligosacárido que es añadido en el retículo rugoso, pierde sus 3 glucosas, una manosa y pasa al complejo de Golgi. Enzimas lisosómicas, los tipos de estos oligosacáridos pueden ser enzimas lisosómicas, que son 2 manosas terminales, se incorporan un radical fosfato que va a marcar su destino y evita que sufran nuevos cambios en el complejo de Golgi. Oligosacáridos ricos en manosa, procedentes del retículo rugoso, 2 manosas por acción de manosidasas, quedando 2 N-acetilglucosaminas y 6 manosas. Estas son 2 modificaciones que se pueden obtener de los oligosacáridos unidos a nitrógeno. Otros son oligosacáridos complejos, sufren la eliminación de otras 3 manosas, quedando 2 residuos de N-acetilglucosamina y 3 manosas. Otra es la adición de 3 residuos de N-acetilglucosamina, 3 de galactosa, 3 de ácido siálico, 3 tipos de glucositransferasas, uno para un tipo de azúcar mencionado, se puede añadir también fucosa. Otro es oligosacáridos libres, ricos en manosa, también en acetilglucosamina. Estos últimos residuos son añadidos en el complejo de Golgi. Como podemos ver, estos son los pequeños esquemas de la explicación de cómo es que se incorporan o se retiran estas glucosas manosas. Es un proceso
largo, es un proceso que se lleva a cabo. Y esa es la modificación. Otra puede ser los oligosacáridos unidos a oxígeno. En el complejo de Golgi se unen oligosacáridos con grupo OH de los aminoácidos serina, tiorina y a veces hidroxilina. Su síntesis ocurre aparentemente solamente en el complejo de Golgi por la actuación secuencial de glucosiltransferasas. Las que se producen son glucoproteínas de tipo mucina, colágeno, glucoproteínas de poros nucleares y algunos del helioplasma. Estas son por diversas uniones que permiten hacer estos oligosacáridos, glucoproteínas y el colágeno son diversos. Los proteobucanos, que los habíamos visto en diapositivas pasadas, son largas cadenas de glúcidos, tienen su eje es proteína, es un eje proteico, y lo que está alrededor pues son cadenas de oligosacáridos o carbohidratos o azúcares, o también conocido como glucosaminoglucanos. Muchos de estos están sulfatados, lo que exige un dador de sulfato que va a penetrar el citosol del compartimento tras del complejo de Golgi. También existen modificaciones en la composición de la membrana, que los oligosacáridos realizados en la membrana del complejo de Golgi, la formación de esfingomielina, glucofosfolípidos a partir de ceramida afectan también la membrana plasmática, y estos se originan del complejo de Golgi, entonces es por eso que se afecta. La esfingomielina y glucofosfolípidos se generan a partir de oligosacáridos que se sintetizan en el complejo de Golgi y son esenciales para la membrana plasmática. ¿Cuáles son los compartimentos del complejo de Golgi? La red cis, que la podemos ubicar dentro de este esquema, recibe el contenido emitido del retículo rugoso en vesículas Copy. En esta red inicia el transporte de recuperación o retrógrado. En el compartimiento cis o cisterna cis se fijan los grupos fosfato a las manosas en las enzimas lisosómicas. En el compartimiento intermedio, que es este de aquí, eliminan manosas y se añade N-acetilglucosamina. El compartimento trans, que es este de aquí, produce la adición de galactosa, ácido cílico por las transferasas, la sulfatación de glucosaminoglucanos y proteoglucanos, como lo habíamos visto anteriormente. Uno es para la membrana y otro para los proteoglucanos. Y la red trans, en esta se clasifican proteínas para su destino. La liberación de cualquier tipo de vesículas ocurre desde este compartimento y su contenido se halla finalizando los compartimentos atenuadores. Es la última parte de aparato de Golgi o complejo de Golgi, y es de donde salen las vesículas para el transporte. Vesículas de secreción celular. Bueno, proceden de la cara trans, como habíamos visto, pues es la que está un poquito ya más viendo la imagen, es esta de aquí, este lado. Llevan proteínas glucosiladas, se fusionan con la membrana plasmática para poder verter su contenido. Existen dos tipos de secreción. Secreción constitutiva la realizan todas las células, corresponde a sustancias destinadas al medio extracelular, a la propia superficie celular y también a incluirse la renovación de la membrana plasmática y del glicocálix. Se fusiona en la membrana plasmática, nada más diga, esto quiere decir que al momento de interactuar con la membrana plasmática se fusionan inmediatamente. La secreción regulada es solamente en algunas células, se denominan células secretoras, implica la secreción celular, renovación de la membrana plasmática por medio de vesículas, de las membranas de las vesículas, y recibe la señal de la célula que segregue. Estas sí van a requerir de una señal, un ligando, una hormona que les permita unirse
a un receptor de la membrana para poder activar las señales intracelulares y que le permitan vertir su contenido. Esta sí va a requerir de una señal específica. ¿Cómo es que maduran las proteínas dentro del complejo de Golgi? Pues estas llegan a la cara trans, forman parte de la secreción celular y sufren un proceso de maduración. Inicia desde esta cara trans, pero prosigue durante la inmigración de vesículas a la membrana plasmática. La maduración de esas proteínas es por dos procesos: hidrólisis. Polipéptidos, hormonas, neurotransmisores se sintetizan como precursores inactivos. En la cara trans, el complejo de Golgi se eliminan partes de este polipéptido por enzimas hidrolíticas, resultando la forma madura o activa. O sea que por medio de esta hidrólisis se le pueden acortar diferentes aminoácidos, partes del polipéptido, para formar su maduración y poder activar esta proteína. Y en la condensación, pues en estas proteínas llegan a la cara trans, se emiten en vesículas de secreción, forman soluciones diluidas y formando vesículas con un contenido denso. Esta condensación se da por la acidificación de la cavidad de las vesículas mediante la bomba de hidrógeno dependiente de ATP. Este proceso, como vimos, requiere energía y pues se da por medio de la acidificación de estas vesículas y permite pues su maduración de dichas proteínas. Ahora las vesículas con enzimas lisosómicas. Esta es la estructura del lisosoma y estas son las enzimas lisosómicas, o también conocidas hidrolasas ácidas. Tienen un marcador fosfato en donde abandonan el compartimiento tras del complejo en vesículas recubiertas por claritina. Algunas zonas de la membrana tienen receptores en la superficie luminal para reconocerlo y acoplarse al marcador mannose-fosfato. Cuando son desprendidas, estas vesículas pierden su revestimiento en el camino hacia los lisosomas. En la superficie externa de dichas vesículas hay proteínas que son marcadoras, VSNAR y RAF, que son las que reconocen el lisosoma y le permiten su unión. Cuando estas se fusionan, la membrana de este lisosoma vierte en su contenido, el fosfato que lo marca la manosa se libera y quedan dentro del lisosoma. En esta parte inicia el reciclaje hacia el complejo de Golgi de la membrana como de los receptores de la manosa-fosfato. La membrana del lisosoma, geman vesículas, retómeros, de donde su membrana posee marcadores VSRN y RAF para el acoplamiento de las membranas de cara trans, con lo que se cierra este circuito. Como podemos ver, pues es un circuito complejo el que lleva a cabo diversos pasos para poder madurar las proteínas de forma adecuada y que desarrollen su función de manera correcta. ¿Cómo sabemos el destino de las vesículas? ¿Cómo sabemos a dónde van? Bueno, pues la clasificación de estas proteínas es por la exportación selectiva. Es una de sus capacidades principales de este complejo de Golgi. Y estas vesículas se miran con una cierta polaridad para pues poder ubicarse en su lugar específico. Las vesículas de secreción regulada se dirigen a una cara celular concreta para verter la secreción. Las enzimas con lisosomas se dirigen a los endosomas tardíos y lisosomas. Solamente tienen un área específica. Esta clasificación la controlan el revestimiento y los juegos de marcadores que difieren según sea el destino de la célula. ¿A qué me refiero? Igual que con las proteínas tienen un sistema de marcado para poder ubicarse en una cierta zona, estos igual tienen el revestimiento les ayuda a poder conectarse con el lugar específico al que van y les permite tener un control y tener una mejor
clasificación de estas vesículas. Las vesículas que tienen distintos destinos intracelulares se establece un reciclaje de la membrana. Estas vesículas de ida hacia estos orgánulos y otras de vuelta de estos hacia el complejo de Golgi. O sea, es un circulito donde van y regresan. Cuando hay exceso de membrana, vesículas de secreción pasan por un proceso de recuperación. La recuperación es realizada en vesículas de endocitosis recubiertas por claritina y terminan en compartimentos, endosomas o lisosomas, de los que también emiten vesículas hacia el complejo de Golgi. Todo esto es para poder recuperar el exceso de membrana que existe dentro de la célula. También ocurre el reciclaje, como le había mencionado anteriormente, el reciclaje de membrana, que está pues dentro del complejo de Golgi, es el principal director de la vinculación macromolecular en el interior de la célula. Existen vesículas de endocitosis donde su membrana vuelve a la membrana plasmática sin pasar por el complejo de Golgi. Este es el proceso de transitosis. Esta solamente, como se muestra aquí en este dibujo, su membrana vuelve a la membrana plasmática sin pasar por el complejo de Golgi, como se puede ver. También el complejo de Golgi pues es responsable de la formación de estructuras celulares como el acrosoma de los espermatozoides, el nematocisto de los escindoblastos y ambas estructuras pues contienen glucoproteínas. Este es el endocito y este es el acrosoma. Interviene también de forma indirecta en la relación de compuestos lipídicos y sus derivados. Los lípidos unidos a las proteínas, o sea las lipoproteínas, como kilomicrones que se producen en enterocitos, lipoproteínas hepáticas, van al complejo de Golgi, donde migran en vesículas que se van a vertir por exocitosis al exterior. Como podemos ver, también los lípidos tienen un espacio dentro del complejo de Golgi. Les ayuda a emigrar por medio de vesículas para que su transporte sea más fácil, que sea un poco más organizado, y esto permite que viertan sus contenidos fuera de sí. Y bueno, esta sería toda la presentación. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado, y pues muchísimas gracias por su atención.